Comenzamos con el primer tema. Así como lo ha escuchado usted, el Ministerio Público solicitó una orden de antejuicio en contra del alcalde de Nueva Concepción, Escuintla. Además, ejecutó 2 órdenes de captura contra 2 trabajadores de la misma comuna por presuntos vínculos con una estructura dedicada al tumbe y comercialización de droga. Una supuesta relación con la banda de narcotraficantes Los Marrocos es uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público quiere investigar al alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, luego de que una tercera fase de investigación se escuchara su nombre en una de las conversaciones y lo identificaran con varios alias. Nos aparece una persona denominada como alias Coyote, Viejito, Viejón o Aullido o Otto, como lo hacían mencionar en el método especial de investigación. Al momento de determinar eso, pues Ministerio Público pues continúa con la identificación de esta persona para establecer quién es. En el camino pues les vamos a ir explicando la forma de identificación para determinar que en su momento pues como teléfono asociado nos salió que era una persona denominada al final como Otoniel Lima Recinos. Los eventos relacionados por parte de la Fiscalía para esta tercera fase los podemos tener dentro del decomiso de 14 tulas con droga en el área de Tejocate, Nueva Concepción, Escuintla. Este hecho se realizó el 26 de septiembre del año 2017. Asimismo, también teníamos la conspiración para el robo en la casa de una persona que hacían llamar como alias Pingüino. Esta operación se realizó el 16 de mayo del año 2018. Tenemos asimismo un evento relacionado como el robo en la Camaronera, propiedad de alias Pingüino. Esto se realizó el 4 de mayo del año 2018. Asimismo también tenemos una conspiración. La conspiración era para darle muerte a una persona que se trasladaba en motocicleta. Esto se realizó el 15 de mayo del año 2018. El día de hoy, pues durante la operativización de esta planificación que se realizó y de esta investigación, se presentó solicitud de antejuicio en contra del señor Otoniel Lima Recinos por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y asociación ilícita. Pero los líderes y el alcalde presuntamente tenían seguridad y al mismo tiempo personal que se encargaba de interactuar con el resto de la estructura. Estos eran los miembros de la Policía Municipal de Tránsito, quienes fueron capturados este jueves. Grave, sumamente grave, porque el narcotráfico entonces está enquistado, al menos en esta municipalidad, y vaya usted a saber en qué otras instancias o entidades municipales o estatales. Esta investigación inició en el año 2014 por parte del Ministerio Público. El MP tiene indicios de la participación, supuestamente de varios hechos delictivos, por parte del alcalde de la Nueva Concepción, quien es acusado de ser el líder de esta estructura criminal vinculada con la banda Los Marrocos. Es importante recordar que no se le puede, al menos por el momento, capturar o girar una orden de aprehensión, porque como está en el ejercicio de su cargo público como alcalde, está gozando precisamente del derecho de antejuicio. Sin embargo, los indicios ahí están. Esto es bueno, pero también es malo. O sea, es malo el hecho de que esté pasando esto si realmente pasa en una municipalidad, pero es malo también que se haya advertido, porque ahora lo más fácil será para él evadirse. Exactamente, es un riesgo, Julio, pero por ejemplo, en materia legal, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría mantener una solicitud de antejuicio en secreto, por ejemplo? Porque me imagino que tendrán que informar a la parte. ¿Cómo es el procedimiento para que lo vayamos comprendiendo y ver entonces si se pudo hacer de una forma más secreta o definitivamente se tenía que dar a conocer? Se tiene que dar a conocer, y esa es una carencia que tiene la ley en materia de antejuicio. ¿Por qué? Porque la persona, en este caso el funcionario, porque es un derecho que atañe nada más a funcionarios públicos, tiene que ser notificada de que se le está investigando para eventualmente quitársele el derecho de antejuicio. Una vez que hagas eso, la notificación por parte del organismo judicial, pues esta persona, sea quien sea, si sea el alcalde de la Nueva Concepción, va a saber que probablemente le quiten el antejuicio. Sin embargo, como no hay nada que hacer, hay que seguir adelante, pero lo que sí debería de mejorarse son los tiempos, es decir, hacer algo más pronto, más viable, más práctico. El MP tener esa comunicación con el juez
juez contralor y decirle aquí está la evidencia. Entonces está la solicitud del día de hoy, resuelve el día de mañana, porque tampoco es que no pueden hacerlo de esa forma. ¿Cuánto tiempo es el mínimo que se podría tomar esta resolución? Sandy, esta es una situación incierta en este instante. ¿Por qué? Porque la solicitud ya fue presentada hace tiempo y recordemos que precisamente durante lo que es el mes de noviembre, el mes de diciembre y el mes de enero, el organismo judicial entra en un periodo casi de receso por las vacaciones escalonadas que ellos tienen. Quiere decir que eventualmente, imagínate que estuviera un juez suplente conociendo, puede muy fácilmente todavía demorar algunos días y llegar hasta el mes de enero. Y en estos días y en estas horas y estas semanas, todo esto va a favor en todo caso de las personas que sí es cierto que han delinquido, que pueden preparar su huida, una fuga, pueden esconder la evidencia, pueden hacer muchísimas cosas. La verdad que sí. Mira, el alcalde se ha pronunciado en redes sociales indicando que él desconoce por qué lo están vinculando y que pues estará pues pendiente de lo que pueda suceder, pero este es el pronunciamiento de él. Otra de las opciones que tú mencionabas, sí, el tema de la fuga, correcto, de alterar la información, incluso algún testigo que se pueda tener, no sé, toda evidencia que se pueda presentar en este caso. ¿Hay alguna medida que puedan implementar las autoridades, es decir, el Ministerio Público, claro, la policía, para evitar la fuga, por ejemplo? Definitivamente que sí, Sandy. Yo supongo nada más, ¿verdad?, que ya el Ministerio Público, junto a esta investigación, a las órdenes de allanamiento que se ejecutaron el día de hoy y a la orden o la solicitud de retirar el antejuicio al alcalde de la Nueva Concepción, han de haber pedido ya algunas medidas para asegurar que permanezca aquí en Guatemala, entre ellas el arraigo, por ejemplo. Se puede pedir otro tipo de medidas como el embargo de bienes, el embargo de cuentas, pero eso ya depende de la parte, en este caso, que representa la acusación, que es el Ministerio Público, única y exclusivamente. Sin embargo, debería de haberse hecho ya. Por supuesto. Julio, la verdad sorprende estos casos porque hemos visto en ocasiones cómo a algunos jefes ediles o algunos funcionarios públicos se les vincula con el tema del narcotráfico por la situación del financiamiento, relaciones que se tengan por ahí, pero ya el hecho de poder mencionar que alguien es un líder de una estructura, ¿cómo es posible entonces que estas estructuras criminales se hayan logrado infiltrar dentro del poder? Sandy, esta es la parte más dramática, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de una megaestructura transnacional, sí, porque se han capturado durante las investigaciones desde el año 2014 a ecuatorianos, a colombianos, a guatemaltecos, en toda una estructura que a través de las aguas del Océano Pacífico ha trasegado droga en cantidad, obviamente con el gran destino que es Estados Unidos. Lo más dramático es lo que tú decías, es decir, ya no fue una cuestión de financiamiento o cuestiones así electorales en su momento, sino que lidera directamente, esa es la acusación del Ministerio Público, una estructura transnacional. ¿Cómo ha podido pasar esto? Primero porque somos un Estado que, hay que reconocerlo, tiene esa gran debilidad, ¿verdad? Y que somos un Estado anómico, es decir, donde lamentablemente muchas partes, muchas ciudades, municipios están controlados por el crimen organizado en toda su magnitud y en todas sus dimensiones, y donde también, hay que decirlo, probablemente en su momento los partidos políticos como el que haya o comité cívico, no sé qué fue, propuesto al alcalde de la Nueva Concepción, pues no cuidaron la figura ni investigaron a quién estaban postulando. ¿Puedo dar, para concluir, una información, por favor, para que en casa la podamos analizar? La penetración del crimen organizado en las autoridades locales, como estamos diciendo, es un problema real. No crea que esto pasa solo en la Nueva Concepción, Sandy, debe pasar en otros municipios, y esto es lo dramático. Se deben investigar a las alcaldías que están involucradas en los ilícitos y, al final de cuentas, sobre todo considerando que el próximo año hay un nuevo proceso electoral, los partidos políticos deben de ser muy cuidadosos en la selección de cada uno de sus candidatos a puestos de elección popular, para que no pase esto, para que no sean los grandes capos los que llegan a liderar. Por supuesto. Vamos a darle seguimiento también a este tema porque obviamente va a continuar el mismo. Así es, Está Andy. pendiente el tema del antejuicio. Vamos a conocer entonces en cuánto tiempo y si se retira o no, porque es una situación incierta hasta el momento, y qué puede pasar si existirán más allanamientos para encontrar esta estructura. Pero usted lo va a conocer aquí en TN Todo Noticias seguramente. Ahora nos vamos a una pausa, Julio. Claro que sí, Sandy. Usted no cambie porque somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de este beneficio para las sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Ellas recibirán los primeros pagos de la pensión vitalicia aprobada por el Congreso. El monto es de 3 meses acumulados, que se les dará entonces 15,000 quetzales, es decir, son 5,000 quetzales por cada mes. Entonces ahora se les dará el monto de estos 3 meses que ya les habíamos mencionado. Pero conozca más acerca de este programa y proyecto que han aprobado. En agosto pasado, el Congreso de la República aprobó que las menores sobrevivientes del incendio ocurrido el 8 de marzo del 2017 en Hogar Seguro Virgen de la Asunción recibieran una pensión vitalicia de 5,000 quetzales mensuales por 3 años y luego un pago equivalente a un salario mínimo para las labores no agrícolas. Por lo que la Junta Directiva del Congreso aprobó los fondos para el primer pago de la pensión de 15,000 quetzales, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. Los fondos serán trasladados al Ministerio de Finanzas y transferidos a la Secretaría de Bienestar Social. Hay que recordar que las niñas tienen muchas necesidades, sobre todo médicas y psicológicas, que hay que seguir cubriendo. Llega en un buen momento, estamos cerca de llegar a la Navidad, va a ser un buen regalo para las niñas el que el otro año ya puedan contar permanentemente con estos recursos para el tema educativo, para el tema de salud, para el tema de las terapias, que es algo importante. Creo que ese es el modelo que nosotros esperamos del Congreso, de legisladores que puedan darnos un acompañamiento para que no se quede solo en una simple aprobación, sino que exista esa labor de monitoreo, de supervisión, de auditoría de lo que las instituciones hacen. Y también a la Secretaría por haber asignado los equipos necesarios y crear el procedimiento para que esa pensión se haga efectiva lo antes posible. Esperaríamos que las niñas, las 15 niñas puedan gozarlo lo antes posible y que ese procedimiento sea lo más ágil para ellas. La SBS, como ente rector, creó la unidad para dar seguimiento y rendir un informe cada 4 meses sobre la situación de las menores. La Secretaría de Bienestar Social contrató psicólogos, trabajadores sociales y a un auditor para dar fiel cumplimiento y sobre todo para enfocarse en lo que el decreto pretende, que es la dignificación de la vida de las adolescentes. En ese sentido estamos preparados, los planes de vida se vienen trabajando desde ya unas semanas atrás y únicamente estamos a la espera del traslado de los fondos para hacer la debida ejecución. El decreto aprobado por el Congreso también estableció que el 8 de marzo de cada año se conmemore el Día Nacional de las Víctimas de Hogar Seguro. Esta es una noticia realmente buena dentro de lo que significó la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ya quedó establecido el complejo mecanismo que el Congreso de la República va a implementar para el pago de la pensión a las 15 niñas sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro. Se aprobó, como bien decía Sandy Monroy, un monto de 5,000 quetzales mensuales por 3 años. Después de esa fecha, el pago va a ser equivalente al salario mínimo mensual que haya, obviamente, para esos años en labores no agrícolas, y esto va a ser de manera vitalicia. Sin embargo, al momento están pendientes los pagos del mes de octubre, del mes de noviembre y del mes de diciembre. Pero la buena noticia para estas 15 niñas sobrevivientes de una gran tragedia es que ya van a recibir en este mismo mes su dinero. Ahora, Sandy, si me permites, ¿por qué estaban estas niñas ahí en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? Porque eran maltratadas, porque no eran bien cuidadas en sus hogares, porque tenían un montón de problemas, ¿verdad? Porque no todas pertenecían a maras y pandillas, hay que decirlo. Ojalá, y ahora sus familias no se aprovechen de este dinero y ya no llegue a cumplir con su cometido, que eso sería lamentable. Por supuesto, y es que a eso iba, Julio, porque ahora que ellas van a tener este beneficio, pues como bien dice, con dinero o con el hueso baila el perro, ¿verdad? Al final. Sí. Pero entonces, ojalá que entonces no exista ese interés por parte de los padres o de algún familiar que estaba a cargo de ellas, porque muchas de estas menores fueron los padres los que las fueron a dejar. Así es. Miren, yo ya no puedo con ella porque está muy rebelde, porque anda con malas juntas, por distintas situaciones. Y bueno, aquí se las dejo. Cuando en realidad la responsabilidad es del padre de familia, Julio. Pero ahora que van a tener entonces esta ayuda, ojalá que se les pueda orientar para que ellas puedan bien utilizar este dinero, que lo puedan invertir. Correcto. Que puedan hacer algo en pro de su futuro y que no se dejen engañar también. Tienes toda la razón. Al final de cuentas, recordemos que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción era un hogar principalmente de resguardo, como tú bien dices, porque habían maltratos o problemas en el hogar y entonces estaban estas niñas al resguardo del Estado guatemalteco. La
función que supuestamente a través de un decreto legislativo donde se aprueba esta pensión vitalicia debe de tener este dinero es básicamente dual. Número uno, cubrir los gastos de educación, eso es importantísimo. Así es. Y número dos, los gastos de ayuda médica en características psicológicas. Por demás necesario e importante, ojalá sea utilizado en eso. Por supuesto que sí, mira, al final las sobrevivientes tienen muchas secuelas, Julio, en el tema psicológico, por ejemplo, y creo que allí van a necesitar mucha ayuda, porque si tú no te recuperas de esa situación, de ese cuadro incluso depresivo que puedas presentar, porque la verdad es que estuvieron a punto de morir, entonces eso te puede impedir a que tú continúes con tus proyectos, que tú veas la vida de diferente manera. Tienes que sanar esa herida. Sí, estas niñas quedaron marcadas de por vida, tú lo has dicho. La herida física está visible, pero el trauma psicológico y todo aquello por lo que han pasado en tan corta edad, fuera del maltrato en su hogar, esta gran tragedia en la cual estuvieron muchas de ellas a punto de morir, realmente marca de una manera negativa su vida. La situación es cómo, a través de este dinero, que hay que decirlo, durante 3 años van a ser 5,000 quetzales mensuales, pero después va a ser el salario mínimo. Y recordemos una cosa, por ejemplo, si fuera el día de hoy, el salario mínimo en Guatemala es 2.992.37 quetzales. Tampoco es que se pueda hacer mucho con eso, pero hay que reconocer que esto es parte de una responsabilidad del Estado que el Congreso ha apuntalado y que lo vemos de buena manera. Lo único es que no estoy seguro realmente de que dos cosas. Primero, se pueda sostener en el tiempo, porque igual pueden derogar ese decreto. Y segundo, sobre todo, que las familias, por favor, de verdad lo puedan hacer viable en cuanto a las necesidades de ellas. ¿Puedo pedirte un favor, Sandy, si nos puedes compartir la siguiente información? Así es, vamos a tener otra información para que usted conozca entonces este tema. Es difícil indemnizar a una persona, hay que decirlo, de por vida, como bien lo apuntaba el licenciado Talamonti. El problema es que no existe la garantía de sostenibilidad para cubrir el monto del pago vitalicio. El dinero debería ser usado para financiar tratamientos médicos y psicológicos, como bien hemos apuntado, también los gastos académicos, entre otros aspectos que se le deben dar prioridad. Quizá también es necesaria una indemnización a las familias de las víctimas mortales del Hogar Seguro, porque también quiero velar por ellos. Totalmente. Sandy, esa parte es muy importante. Y yo creo que al final de cuentas lo que se olvidó fueron que dentro de las 51 víctimas mortales, quizá hubiese sido bueno también, eventualmente, dar algún tipo de apoyo o de ayuda a las familias de ellas. Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos 15 niñas que sobrevivieron de una u otra manera, y esta es una muestra muy positiva que el Estado guatemalteco, cuando quiere y se lo propone, entonces también puede hacer cosas buenas. Esperemos entonces solo una cosa más, Sandy, que el dinero llegue a su destino, que el dinero llegue puntual y que el dinero sea bien utilizado para tratar de dar una vida digna de aquí en más adelante a estas niñas. Bueno, concluimos con este tema, vamos a pasar a otras noticias. Y ahora vamos a noticias del ámbito judicial. En el segundo día del juicio en contra del ciudadano ruso Igor Vitkov, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D, por un tiempo de aproximadamente 3 horas, escucharon la declaración del acusado. Veamos la información acá en A la Medida. Según Igor Vitkov, cambios políticos en Rusia y el secuestro de su hija los obligó a pensar en escapar a otro país. En el internet encontraron la página de Coutinho International, un bufete de abogados que ofrecían protección, documento de identificación personal nuevos y ciudadanía de cualquier país. Todo esto era legal, pues tenía el aval del gobierno. Un servicio que incluía cambio del nombre, incluía protección del Estado, incluía todo el paquete de protección para un extranjero que sufre una persecución, incluso persecución política. Nosotros creímos que puede ser legal. ¿Por qué? Porque estos anuncios fueran abiertos, nadie los ocultaba. La familia Vitkov vino a Guatemala en abril de 2014. En aquel año, Coutinho International les entregó sus nuevos documentos personales de identificación, con los sellos de ley y firmas de altas autoridades. Nosotros creímos que así es. Yo no conocía a Mayra Iljana Vélez López, ni aquella época, ni 3 años atrás.
ni siquiera 2 años atrás yo no conocía a Mayra Johanna Vélez López, pero ahora ya la conozco. Como podemos ver, Mayra Johanna Vélez López participó directamente en nuestro trámite. Ella firmó constancia de naturalización que cumplía todos los requisitos. Era su firma verdadera, su sello verdadero, y ahí debe ser una hoja en RENAP. El acusado aseguró que en su calidad de migrante fue engañado por una organización criminal internacional llamada Coutinho International. Coutinho International y otros funcionarios de alto nivel que aquí yo mencioné no pueden juzgarme, no pueden. Soy migrante, soy totalmente víctima de esa estructura, víctima del engaño. Sí, no me golpeaban, sí, no me metían cuchillo, pero sí me engañaban. En el juicio se presentaron a declarar 2 testigos propuestos por la Fiscalía Especial, quienes explicaron que las pruebas hechas a las cédulas que usó la familia Vidkov se detectaron alteraciones. Obraba alterada en dichos asientos. Por ejemplo, en el indicio identificado como 2-13-360-360-1, presentaba alteración a través de la aplicación del corrector líquido y la adición de grafía manuscrita. Este viernes continuará el juicio y se escuchará la declaración en anticipo de prueba de un colaborador del Ministerio Público. La próxima semana se podría dictar la sentencia respectiva en contra de Igor Vidkov. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Esté atento de esta noticia porque un nuevo giro podría dar el caso contra los Vidkov. Este jueves en el juzgado 10º se conoció que el ruso Viktor Lapin se le señala de formar parte de esta estructura de venta ilegal de documentos y se dice también que tiene un documento personal de nuestro país. Conozca detalles al respecto. Igor Vidkov sostuvo que la estructura que le vendió el DPI está compuesta por Kenneth Biderman, Marcos Coutinho de Coutinho International, a quien compró el documento, y Víctor Lapin. Por ejemplo, ahí hay conocimiento ahora de la justicia de Guatemala sobre Marcos Coutinho o Kenneth Biderman, Víctor Lapin, que por cierto también no es objeto de interés de CICIG. Uno de los socios de Marcos Coutinho y Kenneth Biderman es Víctor Lapin. Justo a la misma hora que Igor Vidkov declaraba, Víctor Lapin estaba en el juzgado 10º donde el MP pedía que se ligara a proceso por falsedad ideológica. El fiscal dio a conocer que Lapin usó un documento falso para hacerse pasar por guatemalteco. Aquí, su nombre es Andrés Santiago Santos Galindo. Sin embargo, el certificado de nacimiento no tiene datos ni de la madre ni del padre. Andrés Santiago Santos Galindo, es decir, Víctor Lapin, fue inscrito en Amatitlán en el 2017. Esto puede ayudar a Igor Vidkov y su familia, pues es la prueba que Víctor Lapin vendía identidades junto a sus socios, Kenneth Biderman y Marcos Coutinho, y vio en la familia rusa a potenciales clientes. Sandy, tú quisieras saber, al igual que nuestros televidentes, ¿qué va a pasar con el robo de fluidos eléctricos? ¿Va a quedar igual o va a haber algún endurecimiento de esas penas? Hay algunas modificaciones, pero vamos a conocer estos detalles y el análisis de la noticia cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa? Bueno, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República dio dictamen favorable a la iniciativa que agrava las penas para quienes cometen robo y hurtos de fluido eléctrico. El dictamen favorable para la ley robo de fluidos aumenta la pena de los delitos de hurto y robo de energía eléctrica, agua, gas, asegurando que atenta contra la seguridad de servicios de utilidad pública. La iniciativa adiciona este delito cometido por grupos organizados u organizaciones criminales, con sanciones de prisión de 6 a 12 años.
El hurto y robo de fluidos, que es el robo de electricidad que ha financiado hasta grupos políticos que se hacen en el altiplano, donde se estafan a las familias para obligarlas a desconectarse de la red eléctrica y comprarles a los estafadores. Esto convierte ese delito no solo con penas mayores, sino que se convierte en crimen organizado. Otra de las iniciativas que obtuvo dictamen favorable fue la que agrava las penas específicamente a quienes se dedican a intimidar a las personas con el cobro de la extorsión. Es una ley subiendo penas por las extorsiones, es decir, hemos atendido y le hemos dado importancia a lo más urgente, que es el daño a la población, sobre todo que la población está sufriendo por extorsiones. Entonces hay 2 proyectos de ley que ya ayudan a la población a combatir a los que les están robando energía eléctrica y revendiéndosela, y los que los están extorsionando, y les damos más mecanismos y herramientas al Estado de Guatemala para combatirlos eventualmente con un estado de sitio. La iniciativa 5458 propone reformas al Código Penal para que las personas que se dediquen a extorsionar paguen de 12 a 20 años de prisión y una pena máxima para quienes continúen realizándolo durante la privación de libertad o por parientes. Bueno, el robo de fluidos eléctricos ha aumentado en gran manera y por ello es que se debe responder de una forma legal para contrarrestarlo. Robar energía eléctrica es un delito penado en el Código Penal guatemalteco. El gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para que este tipo de hechos ya no suceda, porque además quien comete este robo de energía eléctrica lo que hace es desacelerar lo que es el tema de la inversión. Voy a dar un dato que te va a parecer increíble, Sandy, yo no lo conocía. Estuve hablando con un ingeniero que trabaja en el INDE. El INDE produce únicamente el 22% de la energía eléctrica en el país. El 88% se hace a través de compañías privadas que la generan. Y si se les roba, entonces simple y sencillamente para ellos no es negocio. Imagínate. Y si no es negocio, pues cierran. Y si cierran, es que estamos tan mal en ese índice centroamericano, ¿verdad? Porque resulta que antes, fíjate, Sandy, le vendíamos energía eléctrica a El Salvador y ahora nosotros necesitamos comprar energía eléctrica en México. Increíble, la verdad. A mí lo que me llama la atención en esta ley, y espero que esté muy bien descrita, es, bueno, cuando hablamos de robo, puede ser una persona que tiene la conexión porque alguien se la llegó a instalar. Correcto. O es en contra de estas estructuras que llegan a ofrecer el servicio ilícito, porque ahí tenemos 2 opciones. Va orientada a las 2 situaciones, pero particularmente va penalizada en gran medida, con una pena que va a oscilar entre 6 y 12 años para aquellas estructuras o grupos criminales que se dedican y se han dedicado por años precisamente al hurto de los fluidos eléctricos y que después no solo lo están hurtando, sino que se están aprovechando. Por eso creo que el diputado Beltranena era una extorsión, porque llegan y obligan a los pobladores de comunidades o de ciertas aldeas y municipios a que se las compren a cierto precio. O sea, te lo robo a ti y te lo vendo a ti, doble, ahí hay un doble delito. Hay que tener cuidado entonces para de esta forma no caer en las garras de estas estructuras. Correcto. Y mucho menos también pagar la factura. Así es, Sandy. Vamos a dar una información para finalizar con este tema. Es positivo que las sanciones para el robo, o mejor dicho, el hurto de fluidos eléctricos sean más drásticos, ya que esto impacta negativamente en la inversión, se hace menos atractiva, considerando que lo que habíamos dicho, la empresa nacional de energía eléctrica está produciendo apenas un 22% de la misma, y entonces las empresas privadas necesitan tener precisamente esa certeza y garantía jurídica de que no va a pasar nada. Según Energuate, las conexiones ilegales están causando pérdidas anuales, imagínense ustedes, por más de 370 millones de quetzales. Y para alcanzar una cobertura que llegue al 99% de la población, se necesitaría todavía una inversión superior a los 3 millones de quetzales que en este momento no se hace. Y no se hace por una simple razón. También, por ejemplo, si volvemos al tema del INDE, lo que genera sirve solamente para mantenerse, no para crear ganancia. Entonces, imagínate tú. Increíble, la verdad, de estos detalles. Es necesario que el Congreso pueda analizar bien esta iniciativa, Julio. ¿Qué medidas que permitan reforzar estas sanciones y sobre todo este delito crees tú que se le deberían de agregar?
Yo creo que lo que debería ser inmediato es, fuera de aumentar la pena, el crear probablemente alguna fiscalía específica que persiga este delito de manera tal que sí ya no puedan pasar desapercibido, porque han sido años y años de robo frente a las narices de todo el mundo y aquí no pasa nada. Dejamos el tema por ahí y ya cuando haya más avances seguramente lo volveremos a tener acá en A la Medida. Como sabe, este es el dictamen favorable. Ahora entonces podrá pasar al Pleno del Congreso de la República para que de esta forma pueda iniciar con su primer debate y posteriormente seguir lo que manda la ley. Continuamos con otras noticias. La Embajada de China a Taiwán realizó una donación para el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, donde la Comisión de Seguridad y Justicia realizó su 11ª reunión. Conozca detalles acerca de qué se trata esta donación. La Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia realizó la 11ª reunión sobre los desafíos legislativos frente a la ciberdelincuencia en Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Congresistas de República Dominicana, Costa Rica y Belice asistieron y para ello la Embajada de China a Taiwán donó $12,000. Lo que estamos involucrados es en el tema de ciberdelincuencia y es bien moderna, pero esa delincuencia bien importante que vale pena y necesita esfuerzo de todos nosotros. Y así que, bueno, estamos apoyando, donando con ese aporte para que, bueno, pueda aún, que todos los diputados puedan hacer más en ese tema. Necesitamos esfuerzo, viene de todos los lados, ¿no? Y con mucho respeto, yo creo que ese tema vale pena de, bueno, atención de todos los lados, ¿no? Y así que la comisión tenga esa voluntad de llamar más atención en esa área. Yo creo que es cosa buena, importante y para todo el pueblo. En marzo del 2017 fue presentada al Congreso de la República la iniciativa de ley contra la ciberdelincuencia, que busca dar persecución a quienes cometen delitos en el Internet. Uno de los ponentes fue el diputado al Congreso de Guatemala, Juan Ramón Lau, quien señaló la importancia de aprobar dicha propuesta. En Guatemala nosotros tenemos una iniciativa de ley que creemos que es sumamente importante porque por medio de la ciberdelincuencia se están cometiendo muchos delitos, delitos contra el patrimonio, delitos contra la humanidad, digámoslo así, por delitos sexuales, delitos contra menores y pues yo creo que es un tema ya global que Guatemala tiene que abanderar en la lucha del crimen organizado en el tema de la ciberdelincuencia. La próxima reunión se realizará durante los primeros 4 meses del próximo año, según señaló el presidente de la comisión y diputado Juan Ramón Lau. Vienen las noticias del ámbito internacional, pero antes, Sandy, vamos a una pausa comercial. Así es, ya volvemos. Somos A la Medida. Es momento de conocer las noticias internacionales. Durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, un nuevo testigo detalló las reuniones que sostenía contra el presunto narcotraficante en las montañas mexicanas. Conozca detalles sobre estos encuentros. Las fincas en las montañas del Triángulo Dorado mexicano, donde vivió Joaquín El Chapo Guzmán, eran cada vez más austeras y remotas, y el narcotraficante se rodeaba cada vez de más hombres armados mientras proseguía su negocio de tráfico de droga colombiana. Ese fue el testimonio de Germán Rosero, testigo en el juicio a Guzmán que se celebra en Brooklyn y que ya va en la 4ª semana. Rosero dijo que se reunió con El Chapo al menos unas 8 veces entre 2002 y 2006 en los distintos ranchos en los que este vivió en la sierra, entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Rosero, que es colombiano y trabajaba para el Cártel del Norte del Valle, coordinaba los envíos de droga que se hacían desde Colombia a México. La droga se vendía al Cártel de Sinaloa que Guzmán dirigía junto a otros. El Chapo a veces llevaba gorras o iba vestido de camuflaje militar, siempre con pistolas, y en alguna ocasión le vio un rifle AK-47 chapado en oro, con algunas incrustaciones de piedras preciosas.
El Chapo, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen, se ha declarado inocente de acusaciones de acumular una fortuna multimillonaria al traficar toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua. Y ahora regresamos al ámbito nacional. La Comisión de Salario Mínimo está discutiendo actualmente la asignación del mismo para el próximo año 2019. Los analistas expertos en la materia aseguran que estancarlo no es lo más adecuado. Siempre es necesario un aumento balanceado. Un aumento para establecer el salario mínimo del próximo año debería ser lo más apropiado, esto según algunos analistas. Incluso podría contribuir a la erradicación de problemas estructurales como la pobreza en el país. Como decíamos, moderada permanente de incrementos de salarios mínimos, porque si no se incrementa en un año, en 2 o en 3, como a veces se pide que se congele el salario hasta que haya condiciones favorables, y condiciones favorables, pues según se miren, según el cristal con que se miren, nunca van a ver, pues después se tienen que dar saltos muy grandes en el aumento, y eso afecta más a las empresas. No es lo mismo que una empresa va a aumentar este año 3% el salario mínimo a que pase 4 años sin aumentar y de repente tenga que aumentar 12 o 15%. Eso es mucho más complicado, especialmente para las empresas pequeñas. Acompañada de esta política de salario mínimo, también se debe implementar una política fiscal, esto para mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza. De manera que insistimos en la necesidad de esa política de salario mínimo, porque son todos los instrumentos que hay para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso en la población, y uno de ellos es la política fiscal progresiva que recoge impuestos de los que más ganan para trasladarlas en servicios a los que menos ganan, servicios de educación, de salud, infraestructura también para la sociedad en su conjunto, y la otra es la política de salario mínimo. La comisión aún no llega a un acuerdo. Ambas posiciones son muy distantes. De no existir un acuerdo, será el Ejecutivo quien determine si existe aumento o no al salario mínimo actual, que asciende a los 2.992 quetzales con 36 centavos en el sector agrícola y no agrícola. Bueno, antes de despedirnos, queremos darle una noticia que nos llena de mucho orgullo, porque ha sido reconocido el trabajo de nuestros colegas. Hablamos de Osana Castillo, Marvin García, y también pues hay otros profesionales. Usted los tiene ahí en pantalla, así es, Sandy, Alejandra Cano también, y nuestro compañero Héctor el Negrito Morales. Fueron condecorados, homenajeados y reconocidos cada quien en su área específica por Cronistas Deportivos de Guatemala. Una fuerte felicitación, de verdad. La verdad es que nos llena de mucha alegría poder contar con ellos dentro del equipo de trabajo en el grupo de Albavisión. Por eso queremos también reconocerlos a ellos por ese loable trabajo, arduo sobre todo. Vemos jornadas intensas y cada uno en su área pues ha dejado huella dentro de nuestro país, y creo que eso es lo que vale al final, porque es parte del objetivo que tienes como periodista. Así es, no cabe la menor duda, así que va la más fuerte felicitación a nuestros compañeros de trabajo acá en Albavisión. Y con esto vamos a agradecerle a usted también la sintonía, el favor que nos hizo de vernos durante esta noche, pero lo esperamos mañana a las 21 horas. Así es, cerramos con broche de oro. Hasta mañana, que descanse. Hasta mañana. Gracias.